Buenas tardes, gracias por venir a todos. Arrancamos un poquito tarde, pero bueno, estaban muchas tareas en el campo, hora complicada. Queremos agradecer a todos por venir. Hoy es un día de muchas tareas, así que nada, estamos muy contentos de la concurrencia. Gracias a Pablo Chiribroste, el ingeniero Chiribroste que nos convoca acá. Tenemos la oportunidad de escucharlo hoy. El nombre de Biopremix, un poco contarle qué es lo que hacemos para entender lo que viene después en la charla de Pablo, qué es lo que se ha ensayado. Mi nombre es Mario Bortiñón, para los que no me conocen. Yo estoy en la parte comercial. Así que quien va a contar qué es Biopremix es el ingeniero Andrés Rodríguez, que es el técnico de Biopremix. Así que nada, los dejo con él y gracias a todos de verdad por venir. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos por venir. Quería agradecerle de nuevo a Pablo por interesarse en Biopremix y a su equipo por llevar adelante los ensayos. A la ANI que nos ha apoyado para llevar a cabo todos estos ensayos, la verdad que lo apreciamos el esfuerzo. Y bueno, y a todos ustedes por venir acá. Para los que no nos conocen, ¿qué es Biopremix? Biopremix es una empresa nacional que está ubicada en el Parque La Ciencia y lo que nos diferencia de otras empresas es que producimos un complejo multienzimático que proviene de hongos, cuyo proceso de producción tenemos patentado en varios países del mundo, entre los cuales está Uruguay. ¿Qué es lo que hace Biopremix o cómo funciona? En realidad lo que permite es dotar a los rumiantes de una mayor capacidad de procesar fibra. ¿Cómo lo hace? Después Pablo nos va a contar un poco mejor, pero lo que permite es aumentar la velocidad con la cual los microorganismos del rumen comienzan a digerir y aumentar la capacidad de consumo. Logramos que nuestros animales consuman más. Y eso tiene distintos impactos según los sistemas productivos en los cuales trabajemos. En los sistemas lecheros particularmente permite aumentar los litros de leche producidos. En los sistemas de carne, ya sean pastoriles o confinados, mejora la performance individual. Y bueno, y para eso contamos con productos específicos para la lechería y productos en realidad específicos para la carne. Lo que Pablo ha probado en realidad es el núcleo enzimático, que es lo que nos diferencia, y eso puede ser suministrado a través de la ración, ya sea en Soforuta o Sofoval, o también hay productos que pueden ser suministrados ad libitum o ya sean en mixers, ¿no? Para nosotros en realidad es muy relevante contar con información avalada por instituciones importantes como es la Facultad de Agronomía, y actualmente, por ejemplo, en carne estamos llevando a cabo unos ensayos en Ohio que han sido por ahora bien interesantes los resultados, y eso nos parece bien importante. Y bueno, mencionarles que eso es Soforuta y Sofoval, que el modo de uso es bien sencillo, la dosis es muy fácil y es una dosis pequeña y se dosifica fácilmente. Le cedo la palabra a Pablo, que es la persona interesante a escuchar. No sé dónde los voy a ver mejor, pero para trabajar un poco con todo el público. No, bueno, buenas tardes para todos. Para nosotros realmente es un gusto estar acá. Ustedes se preguntarán por qué estamos hablando de enzima. Yo estuve acá hace 2 años, un año y medio, hablando de cama caliente. Esa fue la participación anterior en esta casa en Tararira. Y por supuesto que tengo muy grato recuerdo. Después nosotros hemos trabajado mucho en alimentación de vacas en pastoreo. Nos hemos especializado mucho en esa área, pero dentro del equipo, voy a hacer mención especial a la doctora Ana Inés Trujillo y a María de los Ángeles Bruni, que está presente acá con nosotros. Tienen muy buena formación en nutrición básica y en evaluación de alimentos. Entonces siempre, si bien después aparecemos con temas más aplicados, más de producción, a veces más aplicado a nivel de tambo, porque ese es el vínculo con los productores y con los técnicos. En facultad y a lo largo del tiempo hemos trabajado mucho con subproductos industriales, hemos evaluado distintos tipos de subproductos industriales, distintos tipos de ensilaje, distintos tipos de alimentos, siempre en la búsqueda de alternativas para la lechería. Generar conocimiento y también la búsqueda de alternativas para la lechería. Por ejemplo, los estudios sobre pulpa de citrus en Uruguay, los primeros los hicimos nosotros en Paysandú, trabajando para sus citrus,
Al inicio ellos hacían un pellet de citrus que lo exportaban a Japón y no podían competir en precio. Y nosotros decíamos, esto se puede comer acá y es tan bueno como el afrechillo. Estoy hablando del año 90 y algo. Y el afrechillo era el comodín de suplementación de los tamberos. Hicimos ensayos para probar en predios comerciales pulpa de citrus en pellet versus afrechillo. Después dijeron, bueno, peletear sale caro, queremos conservar el pellet húmedo, entonces evaluamos ensilajes en bolsa de pulpa de citrus. Y así hemos hecho muchos trabajos. Y en esos trabajos, las técnicas in situ, in vitro, son técnicas específicas del área de nutrición del rumiante, han sido utilizadas. Así que esa sí fue una buena razón para trabajar en esto, contar con un equipo especializado, humano, y hemos trabajado juntos durante toda la carrera. Y después con un interés específico en este tema. Yo no tenemos antecedentes, yo en particular no tengo antecedentes previos de trabajar con aditivos. Siempre los conocí, los estudié, siempre me resultaron de interés en la nutrición animal, pero fui un usuario, nunca un estudioso de... ¿Por qué nos interesamos por Biopremic? Y voy a hacer comentario a título personal. De mi punto de vista, habían dos cosas que me resultaban de mucho interés cuando la gente de Biopremic se aproximó a nosotros en la facultad. El primero, el concepto de este producto. Este es un producto de desarrollo biotecnológico. No es una enzima o un compuesto estrella, es un mix, o sea, es una mezcla de enzimas generadas por hongos. Y de los estudios de nutrición, los estudios más básicos de nutrición, los hongos son los que generan enzimas con más potencia de degradación de la fibra. Entonces, pero son los que tienen menos presencia, por eso no son los que han generado mayores desarrollos. La cantidad de hongos en el rumen es mucho menor que la cantidad de bacterias o protozoarios. Pero el concepto nos resultó muy interesante porque un complejo enzimático generado por hongos, a priori su potencial de ser efectivo es alto. Ese fue un primer concepto importante y bueno, nos ponían enfrente la oportunidad de evaluar un producto con esas características. Y después también me resultó muy interesante y muy genuino el hecho de ser una empresa nacional, técnicos y personas de Uruguay que querían hacer un desarrollo de un producto. Eso para mí no era un dato menor tampoco. O sea que juntas esos aspectos dijimos, vamos a tirarnos al agua. Hicimos un acuerdo con Biopremic para evaluar este producto. Lo que yo voy a hacer ahora es contarle qué resultados obtuvimos y darle algunas opiniones. Lo que hicimos fue una evaluación in vivo. Cuando decimos in vivo es con animales que les dimos de comer la enzima y tener un control para ver efecto en consumo, producción y composición de leche. Y también algunos de esos animales eran fistulados ruminalmente, entonces podríamos ver cómo era el comportamiento del producto a lo largo del día, cómo era la cinética de digestión. Ahora voy a comentar un poco más de eso. Y después, como esto naturalmente es un ensayo muy controlado, pero con pocos animales, sugerimos y llevamos a cabo lo que sería una evaluación a nivel más comercial, que la voy a comentar al final. Aquí tienen el manejo, me voy a correr para acá un momento. O sea que trabajamos con animales estabulados, o sea, el trabajo fue en estabulación, en un galpón, en un techo de nylon con palos y con encierros individuales para las vacas. O sea que cada vaca tenía un comedero en el cual diariamente le dábamos a comer en forma individual. Y esas vacas, algunas tenían fístula ruminal y eran las que nos permitían saber qué estaba pasando dentro de la vaca. O sea que por un lado medimos consumo, producción de leche, composición de la leche, y por otro en algunos animales nos permitía entender mejor qué estaba pasando adentro. Ese era un poco el objeto del estudio. Esencialmente tuvimos dos tratamientos, un control sin Biopremic y un tratamiento con Biopremic. Dimos 120 gramos por animal y por día. Hicimos 18 días de acostumbramiento entre el 13 de agosto y el 3 de septiembre y 10 días de determinaciones. O sea, pusimos los animales en las dietas, los dejamos que se acostumbraran a esas dietas y después en los últimos 10 días
hicimos todas las mediciones. Fueron 10 vacas, ahí está el número de lactancia, promedio, los días de leche, el peso vivo, condición corporal, y de esas 10 vacas, 4 fistuladas, teníamos 2 en cada tratamiento. O sea, es un sistema con pocos animales, pero muy controlado, muy detallado. ¿Qué medimos? Bueno, esto es información sobre el alimento. Trabajamos con ensilaje de planta entera, ensilaje de sorgo de planta entera, 75%, y el resto concentrado, 24%. O sea, era una dieta fibrosa, claramente fibrosa, y la selección del sorgo fue porque era el alimento que teníamos disponible en la EMAC. No es que queríamos hacerlo con sorgo, quizás lo hubiéramos hecho con maíz si hubiéramos tenido en ese momento. Esta es la composición química de la dieta total mezclada, y esta fue la composición química que mandamos a hacer nosotros en forma independiente del Biopremix. O sea, con 93 de materia seca, bueno, 10 de proteína, 4 de grasa, algo de fibra, algo de carbohidratos no estructurales, calcio, azufre, magnesio, fósforo, etc. ¿Qué medíamos? Medíamos consumo, y el consumo lo medíamos por ofrecido y rechazo. Dábamos la comida una vez al día, poníamos el ensilaje en el comedero y después medíamos al día siguiente, cuando íbamos a reponer, si había quedado algo o no. Tratábamos de que quedara algo porque el consumo era el límite, o sea, queríamos que la vaca consumieran todo lo que pudieran. Y también, como era una medida muy importante y era hecha con pocos animales, también tomamos la precaución de colectar el desperdicio, o sea que alrededor de cada comedero teníamos esos nylon, con la idea de que lo que cayera ahí, porque la vaca cuando saca siempre tira un poco, juntar esos desperdicios. O sea, una medida lo mejor que podíamos para determinar consumo. Y tanto de lo que le ofrecíamos a la vaca cuando le dábamos de comer como el rechazo al otro día, se sacaban muestras para composición química. También producción y composición de la leche. Cada ordeñe se medía cuánto producía la vaca y 2 veces por lo menos sacamos muestras para composición de leche. ¿Qué hacíamos en el rumen? No voy a entrar en los detalles, ni siquiera voy a leer lo que está ahí. En el rumen lo que se hace es, se abre esa tapa de esa cánula, y una de las técnicas es, uno pone muestras del alimento, en este caso era muestras de la dieta total mezclada, en unas bolsitas, con poro muy finito, que no se sale nada, excepto lo que es soluble. Entonces se meten ahí adentro de la vaca, no sé, 40 bolsitas. Y después lo que uno hace, entonces uno sabe exactamente cuánta materia seca y materia orgánica está metiendo dentro del rumen, a la hora 0, cuando le vamos a dar de comer a la vaca. Le damos a comer a la vaca y después a las 4 horas sacamos 2 bolsas, a las 8 sacamos 2 bolsas, a las 12 vamos sacando bolsas y entonces vamos viendo cuánto alimento desaparece en el tiempo. Y eso se llama cinética de digestión. O sea que no solo vamos a ver si las vacas comieron más o menos, sino que vamos a ver si la forma de desaparición del alimento dentro del rumen es diferente. En este caso, por la presencia del Biopremix. ¿Está bien? Y después también sacamos muestras de líquido ruminal. O sea que las vacas tienen todo el cúmulo de materia seca dentro del rumen, pero abajo tienen líquido. Un líquido ruminal donde están los componentes solubles, donde los productos de la fermentación ruminal están ahí. Entonces sacamos muestra de líquido ruminal y en ese líquido medimos pH, queremos ver si el pH se comportaba distinto con un tratamiento o con otro. El pH, todos los que trabajan con vacas lecheras saben que es un indicador importante y si hay pH muy bajos se desencadenan problemas en la vaca que no son deseables. La acidosis es la consecuencia final de todo eso, pero antes de eso van a haber caídas en grasa, una serie es un indicador de que algo no está funcionando muy bien. Y también medimos productos de la fermentación. Medimos concentración de amonio y concentración de ácidos grasos volátiles. Ácidos grasos volátiles se les llama con ese nombre a distintos ácidos grasos que están en esa solución acuosa y que son resultado de la degradación por los microorganismos. Entonces,
es un indicador de qué tan rápido está funcionando la digestión o qué tan potente está funcionando la digestión. A todo eso nosotros lo llamamos estudios in vivo. Consumo, producción de leche, pero también lo que medimos adentro de la vaca. En este caso, degradación del alimento y ambiente ruminal. Este fue el alcance del trabajo en Paysandú. Después hicimos otro trabajo al costado, que hoy no lo vamos a mostrar porque es mucha información, con una técnica que se llama in vitro, que se reproduce la fermentación ruminal con una técnica en el laboratorio. De ese no vamos a hablar nada hoy. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, cuando medimos consumo, los animales que tuvieron esos 120 gramos de Biopremic consumieron 18,2 kilos de materia seca y 16,8 los que no tuvieron Biopremic. Y cuando lo medimos en materia orgánica, 16,9 y 15,5. O sea que tuvimos una diferencia del orden del 18% en consumo de materia seca y de materia orgánica. No, más bien 10%, ¿no? 10%. 10% de diferencia. Diferencia que fue significativa como se ve en el cuadro. A pesar de tener pocos animales, en un experimento muy controlado, se logró una diferencia significativa. Así que, primera conclusión, las vacas con Biopremic consumieron más que las vacas sin Biopremic. ¿Cuánto más? Un 10% más, generalmente. Eso de por sí es un resultado muy interesante y ahora Andrés estaba comentando de este trabajo en Estados Unidos de engorde y en una fase del engorde, la fase previa a la terminación, tuvieron un resultado muy similar, del orden del 10% de diferencia en consumo también. Cuando miramos producción de leche, me voy a cambiar para acá porque el parlante aquel no me deja ver, 22 litros versus 18,5 litros, diferente significativamente también. Si lo vemos en kilos de sólido, 2,9 versus 2,4 kilos de grasa y proteína por día, por vaca. Y si lo medimos en energía retenida en leche, que es la combinación de los litros con la cantidad de grasa y proteína valorados energéticamente, 17,8, 14,8. O sea que esa diferencia que vimos en consumo se tradujo en una diferencia en producción de leche un poquito más importante en porcentaje. O sea que hubo una parte que se explica porque las vacas comieron más. Y hay otra parte que tenemos que explicarla porque las vacas de lo que comieron extrajeron más. Esa es la única explicación posible, digamos, porque no podemos explicar toda la diferencia en leche con la diferencia en consumo. La diferencia en consumo explica una parte de la diferencia en leche. Dos muy buenas noticias. Lo que no expliqué al inicio, cuando... No voy a ir para atrás ahora, pero cuando formulamos la dieta total mezclada, que era para este nivel de producción, usamos otros productos comerciales para asegurarnos que no hubiera deficiencia, ni de vitaminas, ni de microelementos. O sea que realmente lo que agregara Biopremic, si bien Biopremic viene con un paquete de aditivos también, de minerales, de microminerales, que lo que agregara bien diferencial fuera el complejo enzimático. Y no que estuviéramos logrando una diferencia, porque yo que sé, a la dieta base le faltaba cobalto y justo el Biopremic traía cobalto, entonces en realidad estábamos suplementando cobalto. Queríamos despejar que si había una diferencia fuera por el complejo enzimático, porque todo lo otro estuviera cubierto. Eso nos da seguridad a nosotros para decir, esta diferencia fue por el Biopremic, en el contexto del experimento que hicimos nosotros. Así que tuvimos diferencia en consumo, que mostré antes, producción de leche, sólidos, producción de sólidos, los porcentajes no variaron, pero al producir más leche y no caer en porcentaje, la producción también aumentó, y energía retenida en leche. Así que este sería como un resumen de los resultados, donde tienen consumo de materia seca, consumo de materia orgánica, consumo de materia seca como porcentaje del peso vivo, 4 a 3,6%, consumo de materia orgánica como porcentaje del peso vivo y los valores en leche que mostré recién. Estos son los resultados productivos de MAC. Ahora vamos a ver qué pasó adentro de la vaca, que eso siempre es un poco más complejo, pero
todavía están con energía, así que vamos por ese valor y eliminamos lo más complicado. Este es un resumen, disculpe que está en inglés, pero este material está en proceso de revisión para ser publicado en una publicación científica. Acá medimos, lo que hicimos fue estas medidas de ambiente ruminal. Ahora, si logran ver acá, bueno, o allá, lo voy a ir explicando. Antes de darle de comer, antes de darle la dieta total mezclada y a las 8 horas medimos una serie de parámetros. Acá voy a mostrar solo los resultados después de las 8 horas. Este es el Combiopremic y este es el Symbiopremic. El rojo es Combiopremic, el verde es Symbiopremic. Este es el nivel de acidez, no hubieron diferencias significativas. La concentración de amonio no fue diferente y los valores son buenos, o sea, por encima de 80 miligramos por litro, los animales están bien cubiertos. Bueno, pH no fue diferente y no vimos ningún problema a las 8 horas. La producción de ácidos grasos volátiles tampoco fue diferente entre ellos, los valores son buenos también. Y acá empezamos a observar diferencias, es en la composición de los ácidos grasos volátiles. O sea, el total de ácidos grasos volátiles fue similar o no fue diferente entre ellos, pero cuando miramos los componentes, y para los que conocen menos, les voy a decir algo así simple, pero digamos que el acético y el butírico están relacionados con la grasa. Si nosotros queremos buena síntesis de grasa en vacas lecheras, esos dos tienen que estar bien. Y el propiónico está vinculado con la glucosa. También empuja la leche. Pero si hay mucho propiónico y no hay acético y no hay butírico, aumenta la leche y baja la grasa. Si hay mucho propiónico y hay acético y hay butírico, aumenta todo, digamos. Es muy esquemático lo que estoy diciendo, pero para los que están más lejos de este tema. Entonces, ¿qué hay de interesante acá? La concentración de acético no fue diferente, pero la de propiónico sí, y fue a favor del Biopremic. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el animal está absorbiendo más sustrato glucogénico, más productor de energía. La glucosa, después va a la glándula, lactosa, leche. O sea que acá empieza a haber una explicación de la mayor leche que logramos, también del mayor consumo. El butirato fue más bajo y la relación acético-propiónico tiende a bajar en el tratamiento con Biopremic. Digamos que es un tratamiento más orientado a la energía que a los sustratos. Pero los valores en términos absolutos son buenos. Otra información, que esa no la voy a mostrar, porque se quedó afuera, pero cuando nosotros miramos cómo se construye ese 6,6 en esas 8 horas, el tratamiento sin Biopremic cae drásticamente el pH y después empieza a recuperarse cuando la vaca empieza a rumiar, después de las 4 horas, y el tratamiento con Biopremic tiene una estabilidad mucho mayor. Y ahí claramente nosotros visualizamos uno de los puntos fuertes de este producto, que logra darle al rumen una estabilidad respecto al tratamiento control. ¿Por qué exactamente? Todavía no lo tenemos claro y ahora vamos a comentar después algunas hipótesis de por qué puede estar ocurriendo eso. Así que, resumen de esta parte in situ. Bueno, voy a mostrar algo más que viene acá. Es lo último, complicado, les prometo. Esto es, nosotros al momento cero íbamos poniendo todas las bolsitas con el material que queríamos evaluar, que en este caso era la dieta total mezclada, en vacas con Biopremic y en vacas sin Biopremic, y después íbamos viendo cómo va desapareciendo. Y eso genera como una curva de digestión. Acá están los valores de digestión de la fibra, que es nuestro interés, porque en realidad lo que nosotros queremos mejorar, o queremos acelerar o queremos mejorar la digestión de la fibra, para que las vacas coman más fibra o coman más alimento con una misma cantidad de fibra. Estos son parámetros de una ecuación que nosotros usamos para modelar estas curvas, y estos parámetros, ¿qué es lo que dicen? Dicen que la fracción totalmente digestible no cambió, o sea, no cambió significativamente, si bien es como 10 puntos mayor para el tratamiento con Biopremic. O sea, esto está diciendo de que cada 100 gramos que yo pongo, hay 72 gramos que se digieren.
de la parte insoluble, y en este otro 63, pero no fueron significativamente distintas. La tasa de digestión no fue muy diferente, y la L es el tiempo lag, es decir, cuánto tiempo pasa para que el alimento empiece a digerirse. Y acá sí hay una diferencia muy significativa, porque en el Symbioprémic, a menos de una hora, el proceso ya estaba en pleno, la dieta total mezclada se estaba digiriendo, y en el tratamiento Symbioprémic requirió casi 2 horas 20 para empezar el proceso. En síntesis, tenemos una respuesta consistente en Biopremic en las variables productivas, 8 a 9% en consumo de materia seca o consumo de materia orgánica, 18 a 20% en leche o energía retenida en leche. Lo que observamos, donde observamos efectos para explicar estas diferencias, claramente fue en la estabilidad ruminal. Da la impresión que el rumen de las vacas con Biopremic funcionó mejor que de las vacas sin Biopremic. El Biopremic juega un rol ahí. Y lo que cambió fue la dinámica de digestión de la fibra. En este caso, el ensilaje de sorgo. La fibra de detergente neutro lo aportaba el ensilaje de sorgo. Nosotros hubiéramos querido dar un paso más para entender mejor qué pasó, pero voy a hacer... Después lo que yo no logre explicar, lo va a explicar Magela, que es especialista en estos temas. Pero lo que nosotros visualizamos con la información que tenemos hasta el momento es que estos complejos, ¿por qué nos gusta que sea un complejo enzimático y no una enzima estrella? Porque todas estas cosas son sustrato específico. Entonces, si uno tiene una enzima estrella, la que sea, va a ser estrella si da con el sustrato para el cual fue desarrollada. Y esa no es la condición de Uruguay, donde todo cambia todo el tiempo. Aunque uno use ensilaje de maíz todos los años, todo el año, va a tener enormes diferencias. Y además la realidad es que aún el que le gustara usar ensilaje de maíz todo el año, mucho tiempo no lo logra, o cambia, o tiene que comprar, o no sé qué. Son lotes distintos, chacras distintas, son materiales distintos. Entonces, tener un mix de enzima amplía el rango de sustrato que puede reaccionar a esa enzima. Ese es un primer punto. ¿Por qué pueden ser efectivas estas enzimas? Estas enzimas pueden ser efectivas por varias razones. Una es porque se adhieran muy rápidamente a la fibra, eso es lo que sugiere la baja tasa de demora esa que mostré, y que empiecen el proceso más rápido. En realidad no hagan nada muy especial, pero que ganen tiempo porque por su peso específico, por cómo se distribuyen, se ubiquen rápidamente en su lugar de trabajo y desencadenen el proceso. Esa es una. Posible. Estoy acá diciendo cosas que están descritas en la literatura. Este tema de la inoculación con enzimas y con enzimas provenientes de hongo también ha sido bastante estudiado internacionalmente, con resultados diversos, y estas son las explicaciones de los resultados diversos. Monoespecífico versus multiespecífico, acá estamos del lado con más garantías, que es el multiespecífico. Modos de acción, ese, y después el otro es que no solo se adhiera rápidamente al material, sino que aporte elementos que faciliten la digestión, que no están presentes en la dieta control. Y ese bien puede ser el caso, pueden ser enzimas, pueden ser vitaminas, perdón, pueden ser enzimas muy específicas, etc. Esto nosotros no lo podemos probar, pero da la impresión que los dos mecanismos puedan estar operando. ¿Cuánto puede haber influido que hayamos usado sorgo? No lo sé, porque en el sorgo no hay mucha información. Sí hay experimentos, por ejemplo, que han comparado no con Biopremic, pero sí con este tipo de enzima. Por ejemplo, maíz versus cebada. Y estas enzimas parecen ser muy efectivas con cebada, por ejemplo, por su capacidad de digerir beta-glucanos y algunos compuestos que tiene la cebada y que no tiene el maíz. Pero ahí hay un área bien interesante para seguir profundizando un poco. Sin duda, el que haya sido sorgo, que es un material que naturalmente es de lenta digestión y tiene problemas de consumo, etc.,
fue un sustrato en el que la enzima se expresó con un nivel de respuesta muy importante. Ahora les voy a contar un poco del trabajo que hicimos, que nosotros llamamos a nivel más comercial, que ya no es con 10 vacas, con bastante más animales, para ver respuesta. Ya no con estudios detallados, sino simplemente ver, doy, no doy, me da más leche, no me da más leche, ¿qué pasó? Bueno, acá hay algunos estudiantes que participaron y el equipo de investigación que presenté inicialmente. El trabajo lo hicimos en el Centro Regional Sur, entre el 18 de octubre y el 26 de noviembre del 21. Ahí estábamos empezando una evaluación de 2 sistemas de producción y ahí adentro metimos este trabajo. De nuevo comparamos 2 tratamientos, con y sin Biopremic, la misma dosis, 120 gramos por vaca y por día. Bueno, se insertó en un estudio de sistemas que estábamos haciendo. No voy a entrar en los detalles del sistema, pero digamos que hay un sistema BC, que es un sistema que quiere ser simple, de menos inversión, que depende más del pasto, y que acá, en este salón, el que lo conoce bien es Alejandro Simpson, porque es parte de esta investigación y ha hecho el seguimiento, así que las dudas se las dirigen a Alejandro. Y después tenemos un sistema que le llamamos de alta productividad. Entonces, ese sistema ABC no usa ensilaje, por ejemplo, no usa mixer, no usa pastorea, suplementa en el tambo y las reservas que produce las produce en la plataforma de pastoreo, que es Silopac esencialmente. O sea, pastorea y se suplementa y pastorea. Y cuando el pasto no le alcanza, se suplementa con Silopac, generado en el propio sistema. Es un sistema que no resigna productividad, pero obviamente la tiene limitada por esas definiciones, pero puede producir 800, 900 kilos de sólido, puede lograr buen resultado económico y lo venimos afinando porque creemos que puede ser una alternativa que permita subir algunos escalones en la lechería, pensando muy especialmente en la producción más de tipo familiar. Y el segundo sistema es como el modelo de intensificación de la lechería. Pone 3 vacas por hectárea, hay mixer, hay ensilaje y se le da de comer a la vaca todo lo que necesite y pastorea todo lo que puede pastorear, pero si no hay pasto, se le da de comer. Pero el planteo de alimentación va a ser diferente. Uno va a ser muy pastoril, con suplementación, y el otro siempre va a tener ensilaje más la suplementación en el tambo y el pasto va a ser una proporción un poco menor. O sea que el objetivo del experimento fue ver el efecto de Biopremic sobre producción de leche y sólidos y ver si veíamos interacción con el sistema de producción. Esa era un poco la parte interesante, por eso lo insertamos acá. En las vacas medimos peso vivo, condición corporal, bueno, chequeamos el biotipo porque son vacas cruzas mayoritariamente. O sea que en el BC tuvimos 24 vacas, 12 por tratamiento, y en el AP 24 vacas, 48 vacas, 24 por tratamiento. O sea que en total trabajamos con 72 vacas. Estamos bastante más cubiertos que con las 10 que estuvimos en LEMAC, pero a nivel más general. Ahí el tema es que para el manejo de esto, porque el tambo no estaba preparado para esto, el Biopremic lo suministramos en cada ordeña. Entonces las vacas tenían que ser múltiples de 12, que es el tamaño de la bretada nuestra. Entonces en el BC teníamos más vacas, pero teníamos 24 buenas vacas parejas, 12 se suplementaban con Biopremic y 12 no. O sea, todas se suplementaban iguales, pero había una tubada que había que ponerle el Biopremic, la otra no se le ponía nada. Y así con los otros grupos. O sea que pastoreaban juntos, hacían toda la vida juntos, pero antes de entrar al ordeñe teníamos que separarlos según el tratamiento para las que le tocaba el Biopremic, tenerlas en una misma tubada y darle la tubada. Ese fue el trabajo de Micaela que se recibió con esta tesis, o sea que le sacó jugo también. Acá tienen el peso vivo, condición corporal, las producciones de leche a 305 días, son lactancias de 21 litros, son vacas cruzas, chicas,
con muy buenos sólidos, y esta proporción de vaquillona en los dos grupos. Los grupos fueron bien equilibrados, muy parejos, pudimos seleccionar dentro de las vacas que teníamos. Bueno, acá hay un poco más de detalle, 120 gramos por vaca, ya lo había comentado. El experimento lo hicimos durante 6 semanas, de nuevo, 3 de acostumbramiento y 3 para determinaciones. Este es un tema que no sé en qué etapa está, después capaz en las preguntas lo chequeamos, pero al momento de hacer este trabajo, en la discusión con el equipo técnico, 21 días era el tiempo que se sugería que requería la adaptación a la enzima para que estuviera plenamente activa. Quizás sea un poco menor, pero bueno, por seguridad, esperamos 3 semanas de que las vacas estaban con esta alimentación, con Biopremic o sin Biopremic, para empezar a hacer las mediciones. La producción de leche se registró en forma diaria y cada semana, un día a la semana, sacábamos muestra de leche para enviar a Colabeco para análisis. La oferta de alimentos, tanto la asignación de pasto como la cantidad de suplementos, se pesó semanalmente, se cuantificó. Y las estimaciones de consumo de forraje, que al final no están acá, me parece, las hicimos en función de la desaparición de forraje, que en esa plataforma nosotros medimos con el SIDAC todas las semanas, todos los potreros, entonces tenemos un muy buen nivel de información. Y en las franjas se iba a medir el pre y el post del pastoreo. Bueno, los animales seleccionados dentro de cada tratamiento se le pusieron collares. Acá estaba Micaela suplementando el Biopremic a las vacas que le tocaba en cada tratamiento. Los 120 gramos por día se daban en un ordeñe. Este es el monitoreo de la pastura con el SIDAC, que es el equipamiento que usamos para medir el forraje. Está implementado en un tractorcito que lo tira, el SIDAC va atrás del tractor y tiene esta consola que es la que va midiendo. Y acá está la mica, después el ordeñe, llevando las vacas al pastoreo. ¿Qué pasó acá? Estas son fotos del experimento en distintos momentos. Y ya ven que al final estamos con poco pasto, porque la seca del 23 ya empezó en el 21, todos ustedes lo saben, y a nosotros nos agarró en el CRS y nos mató porque nos agarró en el medio del experimento. Acá tienen esto es para mostrarle un poco las condiciones de clima. Acá tienen la variación de la temperatura. El experimento ocurrió acá entre octubre y noviembre. No tuvimos problemas de estrés calórico. Acá están las máximas, las mínimas, la histórica en la negra y en azul la que ocurrió en el CRS. Acá tienen en la barra azul la precipitación. Acá hay un periodo más largo que el del experimento. En la barra blanca es la precipitación histórica y la barra gris es el balance. Y el experimento ocurrió acá. O sea, en octubre, cuando tiramos las vacas del experimento, dejó de llover. Cayeron en todo octubre, que fue al inicio, 14 milímetros versus los 100 que esperábamos, y ya entramos en una zona de déficit hídrico. Y en noviembre recuperó, pero recuperó al final del mes, o sea que esencialmente durante el experimento no llovió prácticamente, lo cual nos complejizó el mantenimiento de la rutina de alimentación, porque tuvimos que ir haciendo ajustes porque se iba acabando el pasto. No era la situación en la que queríamos trabajar, pero bueno, así es el Uruguay y así es la producción de leche en Uruguay. No hay que quejarse, hay que encarar y resolver. Y este es el último gráfico complicado, capaz que lo miro de este costado. Acá tienen el AP y acá el BC, y abajo tienen la semana 1 a la semana 6 en el AP, la semana 1 a la semana 6 en el BC. Si miramos el BC, el que está a la derecha, si están mirando aquel gráfico, el que está a la derecha, y después tienen en rojo prolacta, en verde pastoreo, en verde clarito enolaje. Y todo lo que es amarillo y violeta son ensilaje de sorgo, cascarilla,
y algún fardo seco. Si miramos BC, que era este de bajo costo, más pastoril, las 3 primeras semanas estuvimos bien dentro de lo que queríamos en el experimento, la 4ª semana también, y las semanas 5 y 6 nos caímos a una tanda de pastoreo, que es ese verde oscuro, pero el pastoreo que faltó lo reemplazamos con Silopac. O sea que digamos que tuvimos que suplementar, pero no nos desviamos mucho del tipo de forraje que traíamos. En el otro tratamiento, la situación fue más complicada porque se nos fue cayendo el pasto, semana 1, 2, 3, mantuvimos el concentrado porque ya estábamos dando todo lo que podíamos dar en el tambo. Lo rojo es concentrado en el tambo, que fue igual en los 2 tratamientos, y empezamos a meter ensilaje de sorgo. Y a la semana 4 ya entró un fardo seco, ensilaje de sorgo y Silopac. Y en la semana 5, mucho más ensilaje de sorgo y fardo seco. Y en la semana 6 se fue el pasto. Quedó una ración, una dieta nada que ver con la que veníamos. O sea que el tratamiento AP no pudo en ningún momento sostener la alimentación a lo largo del tiempo. El experimento está diseñado para que se responda así, si esto ocurre, porque se sostiene la producción de las vacas con suplementación, no se la deja caer a las vacas. Pero como escenario para evaluar el efecto Biopremic fue muy poco deseable, porque si una cosa, ¿por qué dejamos las 3 primeras semanas? Porque queríamos que el producto se adaptara a las dietas, o los animales se adaptaran al producto. Y eso suponía una cierta continuidad en la alimentación. Este nivel de cambio es una situación de inestabilidad para todo, para los animales, pero también para las enzimas que estamos aportando para lograr afinidad con un sustrato y trabajar sobre ese sustrato, en definitiva. ¿Qué resultados obtuvimos? Acá tienen en AP, esto es producción de leche. Este está al revés que el otro, les pido disculpas. En verde es el con Biopremic y en rojo el control. En el AP, el de alta productividad, no encontramos diferencia entre los 2 tratamientos. Y en el BCE sí encontramos una diferencia muy interesante entre los 2 tratamientos. La diferencia global promedio de todo el experimento fue 20,9 versus 19,9, es un 5%, diferente significativamente, o sea, fue una diferencia más chica que la que logramos en el EMAC, pero en realidad lo que vemos es una interacción. Incorporación de Biopremic por sistema de alimentación, llamémoslo así. O sea, en realidad, en el BCE, el efecto del Biopremic fue de una magnitud más parecida a la que habíamos visto en EMAC. Ahí puse para recordar los datos de EMAC, 22 versus 18,5. Acá hubo 1 litro más en el control, pero todavía un 10% de diferencia en leche, mientras que en el AP no obtuvimos ninguna diferencia. Pero si miran la producción promedio, verán que esta está en línea con este control y por debajo de la DBC. Así que, en síntesis, hubo una diferencia en leche del orden del 5%, significativa, explicada por la diferencia que tuvimos en el tratamiento más pastoril y un poco más estable. El tratamiento que se estabuló, ahí no tuvimos diferencia. Si es porque se estabuló o es por la propia inestabilidad en la alimentación, no lo vamos a poder saber acá. Nosotros creemos que es por lo segundo. Acá simplemente para mostrar que en grasa no tuvieron diferencia, son vacas con buenos niveles de grasa, proteína tampoco, lactosa tampoco. O sea que seguramente esa diferencia en leche fue el resultado de diferencia en consumo, un poco diferente de consumo de materia seca. Peso vivo, condición, hay algunas cosas interesantes, pero ninguna significativa. Así que conclusión preliminar, o conclusión de este trabajo como de validación, un efecto general y significativo del orden del 5% en leche. El efecto se expresó totalmente en uno de los sistemas de alimentación o de los sistemas, que fue el de base más pastoril, y en el de dieta más concentrada, y concentrada relativamente, porque en realidad sustituimos pasto por ensilaje de sorgo y fardo seco.
sea que más concentración no hubo. Lo que hubo fue una gran inestabilidad en el tipo y nivel de forraje suministrado. Ahí no detectamos diferencia en Biopremic. Nosotros creemos que este componente de la inestabilidad en la alimentación atentó contra la expresión de cualquier resultado. Biopremic o cualquier cosa que le hubiéramos puesto ahí, una de las cosas que requieren estos enzimas es lograr afinidad con el sustrato sobre el que van a trabajar, lograr adaptarse a ese sustrato. Y y esto igual que en Paysandú, no logramos diferencia en el contenido medio de sólidos en los tratamientos. O sea que fueron buenos y se mantuvieron buenos en general. Así que bueno, esto es el reporte, digamos, del trabajo que hicimos de evaluación de Biopremic, donde, de nuevo, para las condiciones en las que nosotros trabajamos, visualizamos un impacto interesante, importante y en línea con algunos resultados de la literatura internacional en consumo de materia seca, en producción de leche en los dos lugares y en consumo de materia seca en EMAC, que fue donde lo medimos en detalle. Y en cuanto a los mecanismos de acción, las evidencias que tenemos refuerzan la idea de que efectivamente participa en la actividad de la microflora celulolítica en el rumen, acelerando, no necesariamente mejorando la digestión total, pero acelerando el proceso de digestión de las fracciones más refractarias, especialmente la fibra detergente neutro. Y esas serían como las conclusiones principales. Y por lo que comenté antes de cómo se genera el producto, qué características tiene y cómo actúa, nosotros de verdad que le vemos buenas posibilidades de intervención o de participación, pero eso lo dejo más para el intercambio en el contexto que trabajamos en Uruguay. Así que hasta ahí la presentación de los resultados. El compromiso era terminar no muy lejos de las 8 y dar tiempo para intercambiar y charlar. Sacamos todo lo que es información un poco más pesada, más detallada, más analítica, más metodológica, pero cualquier interés, consulta, pregunta que haya, con el mayor gusto lo vamos a estar comentando. Una cosa que nos motivó muchísimo a nosotros a publicar estos trabajos es que en realidad cuando Pablo cuenta el tema de que aumentaron los sólidos en leche, aumentó el consumo, aumentó los sólidos en leche, aumentó la proteína. Y eso hace a lo que Pablo les comentaba de la relación entre lo energético, la relación acético-propiónico o la relación cetogénica-glucogénica, implicó que los microorganismos del rumen tuvieran más energía. Si hay más energía para los microorganismos del rumen, es probable que la síntesis de proteína microbiana que se hace en el rumen aumente. Y eso, bueno, parte de los resultados no mostrados en el experimento in vitro, se logró calcular un aumento del 11% de la proteína microbiana en la dieta. En los otros sustratos que se evaluaron no. Y eso es sumamente interesante. Y explica en parte ese aumento de energía retenida en leche. El propio producto tiene, más allá de las enzimas, tiene también otros componentes que hacen que los microorganismos estén más felices. En el experimento ¿controlaron el peso de los animales o hubo control de eso? Sí, yo lo mostré al final, pero se veía chiquito. No logramos diferencias significativas, pero, por ejemplo, para esas variables, para peso y para condición corporal, 3 semanas es un periodo muy cortito, ¿no? Pero en condición corporal, por ejemplo, que medimos la diferencia entre el inicio y el fin del experimento, la recuperación en las con Biopremic fue un poco más rápido, pero no fue significativamente diferente. Entonces, la conclusión es que no hubo diferencia. Pero cuando todas las variables se mueven en la misma dirección, uno tiene que abrir un ojo y decir, bueno, acá puede haber algo. Esto que acaba de comentar María de Los Ángeles es un componente muy importante, porque si realmente se mete en el metabolismo proteico,
que es un problema muchas veces en nuestras dietas también, en el tipo de proteína disponible, no nitrógeno no proteico, sino proteína verdadera disponible para el proceso de proteosíntesis, es un área de acción importante. Y ahí pequeños cambios pueden ser muy importantes para ver cambios interesantes en producción. ¿Tenemos que esperar a mejores resultados y vimos que se jugaba a favor? Sí, sí. En el experimento en el Centro Regional Sur, yo no tengo duda que si hubiéramos tenido condiciones de estabilidad, hubiera esperado, sí, hubiera esperado mejor. Eso, la inestabilidad siempre pega en contra para cualquier aditivo, cualquiera sea, porque el aditivo no hace un efecto él directo. El aditivo puede accionar algunas cosas a nivel del material, pero el gran beneficiario es la población microbiana. ¿Está bien? Entonces, en realidad lo que hay es una adaptación de la población microbiana a ese sustrato y a ese aditivo y a la acción de esos componentes. Si uno cambia eso todos los días, esa adaptación nunca se da. Entonces, en ese sentido, las condiciones fueron malas, repito, para Biopremic o cualquier otro aditivo que tuviéramos. Si estuviéramos hablando monensina, hubiéramos observado lo mismo, en ese contexto. A un producto que ya tiene mecanismos muy conocidos y respuestas bastante esperables, sí, definitivamente. Sí. Yo por saber, por ejemplo, me cuestiono si las camas calientes con niveles productivos muy altos, ¿qué puede suceder con esa fibra de mayor calidad? ¿Cuál es tu visión de eso? Sí, nosotros, mira, cuando Estabilidad vas a tener, sin duda. No, yo tenía la idea inicial de que el tema era, a ver, voy a tratar de ordenar la respuesta, que el tema era forraje, quizás más pastoreo, etc. Pero de hecho ya en la EMAC, como priorizamos hacer un experimento muy controlado, fuimos a la estabulación. Entonces, en realidad usamos una dieta total mezclada, muy fibrosa, 75% de sorgo y 25% de concentrado, suministrada al líbito. En ese contexto, la respuesta fue la que mostré, que fue muy interesante. En la otra punta, no Biopremic, no necesariamente Biopremic, pero complejos parecidos, se han evaluado en dietas de feedlot. ¿Y por qué sería efectivo una dieta de feedlot que de repente tiene 10% de fibra y 90% de grano? Porque les interesa este tema de la velocidad de digestión de la fibra. Entonces, no va a interferir en la digestibilidad total de la fibra, pero cambia la dinámica. En un tratamiento en el que no tiene la enzima, la fibra se digiere lento y a lo largo de 30 horas capaz se digiere 70%, y en el otro se digiere mucho más rápido, pero al mismo tiempo se va más rápido, porque se digiere más rápido. Y al final se digiere también un 70%. Es otro mecanismo de acción. Desde este lugar es que podría tener un lugar interesante en dieta de vacas de alta producción que minimicen la concentración de fibra. Pero si en un feedlot tenés 10% de fibra, en un tambo no puedes tener menos de 35, o 33, o 30, o sea, hay más o menos, pero los niveles son 3 veces más altos de exigencia. O sea que definitivamente sí, creo que es un área de interés. Pero aprovecho tu pregunta para comentar, a mí un área que me resulta particularmente de interés para investigar es la situación de los prepartos con este tipo de productos. El preparto en Uruguay, en general, se viene trabajando para mejorar el manejo del preparto. Es más y más común que se traen las vacas, se encierran, se les da una dieta especial, pero son dietas con alta fibra y en muchos casos con fardos de cebada y o con grano de cebada. Yo visualizo ese escenario como un escenario muy interesante o con materiales de calidad media, llamémosle así. No es el ensilaje de maíz con alto almidón, son otro nivel de materiales que se usan.
Ese ahí es un escenario bastante interesante, con mucho potencial de respuesta de un aditivo de este tipo. Y como es un complejo multienzimático, sus posibilidades de éxito creo que son más altas frente a variaciones en los materiales. Pero también tiene cierta estabilidad, y ahí el tema es que en un preparto un impacto de un 10% en consumo es muchísimo para las vacas, porque es proteína, es energía, es evitar perder condición corporal, es salud animal, y creo que ahí hay una área de oportunidad bien interesante. Pero a nivel productivo yo creo que tiene muchas condiciones donde podría tener buena respuesta. Y la literatura es favorable, si bien hay aciertos y fracasos, es bastante favorable a este concepto de producto. Otro aspecto que puede ser interesante es trabajar la forma de suministro. Hay algunos trabajos en la literatura que hacen énfasis en eso. Si por ejemplo, va el complejo puro y duro suministrado en la ración, o va con el forraje, o es parte de una premezcla mineral, en principio daría la impresión que las respuestas van a ser diferentes. Cuanto más cerca del destino final, mejor. Por ejemplo, en esta zona que se usa mucha alfalfa, por ejemplo, tiene mayor calidad. ¿Tú crees que igual tiene cabida en esos sistemas productivos o que no es un poco más? No sé. Francamente no sé. La alfalfa tiene mejor calidad que más proteína, esencialmente. Por ahí capaz Magela puede agregar algo, pero claramente el complejo celulosa, hemicelulosa lignina es diferente que en las gramíneas. Quizás ahí haya una oportunidad. Por el lado de la proteína, claramente no, porque es un escenario de buena disponibilidad de cantidad y calidad de nitrógeno. O sea que esa ventaja comparativa del Biopremic tiendo a pensar que se diluiría mucho. Por el lado del tipo de fibra que hay que atacar, que es más compleja que la de las gramíneas, sí, puede ser. Capaz que, no sé, que ustedes pueden comentar la experiencia con ganado de carne, porque ahí hay áreas de equivalencia con la recría y... Nosotros lo que vemos claramente, por ejemplo, que los sistemas de recría son muy eficientes porque te permiten usar niveles de fibra mayores manteniendo la performance individual. Cuando te das a ganancias con animales adultos encerrados de 1,5 kg son mucho menos eficientes en el fondo. Pero ganancias moderadas de la recría, como muchas veces necesitan la recría de una vacuna blanda, es muy bien interesante porque permite poner más fibra en la dieta. Y como vos decís, la energía con esta seca, con vacas de cría, con pardos con la estrella, vimos en realidad efectos bien interesantes en el bosqueo de los animales, y es bastante parecido a la situación de una vaca seca en el fondo. Eso lo vemos claramente. Lo mismo pasa en el campo natural, que el efecto va variando según la calidad del forraje a lo largo del año. Eso es lo vemos. Y se ve mucho el efecto en las gotas de los animales. Acá Pablo. Bien. No, pensando en el tema donde se necesita suplementación. Evidentemente, que tener la explicación por qué ese ensayo no funcionó, porque aparte el de alta suplementación estuvo peor que el de pasto. Sí. Está claro que hubo un ruido grande. Pero uno pensando en que a veces cuando uno tiene mucho ganado cerrado o suplementa mucho y la participación de la dieta del pasto es pequeña y hay mucho silo, a veces la calidad la mejoramos aumentando el grano, ¿no? Y aumentando el concentrado. ¿Tiene sentido pensar de que eso nos puede ayudar a manejar cargas altas con un grano acotado de un promedio de 6-7 kilos
y pensar que por aplicar esto podemos, aunque tengamos muchos silos, sacar más leche o sacar la misma leche que sacábamos con 2 kilos más de concentrado. Puede ser eso un camino de tratamiento del efecto de Sí, es un poco lo que planteó él con la recría también, o sea, conseguir más o menos lo mismo con un nivel de insumos diferente o con más participación de fibra. Si tenés una fuente de fibra competitiva para hacer eso, competitiva en costo, sin duda. Si te estás peleando por la fibra es más complicado, que es un poco lo que le pasó a los tambos. Pero si tenés buena disponibilidad de fibra y el problema es que es de calidad media, sin duda, esa es una aproximación bien interesante, que es poder sacar de cada kilo de esa fibra un poco más de nutrientes y no tener que aportarlo vía suplementación. Que de alguna forma es lo que pasó en el experimento que nosotros hicimos en Paysandú. Tuvimos un 20% de diferencia en leche y solo un 10% de diferencia en consumo. ¿De dónde vino el otro 10%? Claramente hubo mayor extracción de nutrientes del componente fibra. Tú comentabas de tipo de comportamiento que el animal podía tener. Nosotros no medimos eso en la EMAC, pero parte de las explicaciones pueden estar porque el animal cambió las visitas al comedero, porque estaba con mayor confort, porque hizo más comidas más estables. Pues se le dio de comer una sola vez al día. No lo medimos, pero hay reportes de que eso puede haber estado pasando también, y eso hace a la velocidad de la degradación de la fibra, que es la que en definitiva nos está limitando la digestión. Y también hay reportes de que eso también hace que pase más rápido, como decía Pablo, al tracto gastrointestinal posterior, y eso aumenta la utilización a lo largo de todo el tracto, no solo en el rumen, que nosotros no lo medimos. Sí. Sí. Y yo tiendo a pensar que ahí en ese componente de estabilizador, una vez que estabiliza el sistema, pero ahí creo que hay un área de mucho interés, porque nosotros tenemos mucha variabilidad. Si tenés ahí un modulador de ese proceso de fermentación, eso está bien estudiado en sistemas controlados in vitro, sistemas muy modulados y sistemas más que suben y bajan. Claramente los microorganismos funcionan mejor con una cierta estabilidad. Y acumulado en el tiempo vas a lograr mayor rendimiento. Nosotros lo tenemos como una observación que la vimos, ocurrió, está medida obviamente, responde a... no podemos demostrar que eso jugó un rol, pero desde el punto de vista biológico se sabe que eso funciona, es un proceso que funciona así. No, me llamaba un poco la atención en el último ensayo ahí, la diferencia que hay en un tratamiento contra el otro. Sí. ¿Puede ser por un efecto de mejor comportamiento del producto con el sustrato pasto? Yo francamente creo que nuestra hipótesis era que iba a funcionar mejor en ese tratamiento de pasto. Porque claramente en el pasto, y en esa época del año, ¿no?, que el pasto se empieza a madurar un poco y está con determinadas condiciones, un poco lo que está pasando ahora, o ya empezó a pasar ahora, es como el contexto ideal. Es un escenario en el que el producto tiene que funcionar. De todas formas, cuando yo analizo el otro tratamiento, yo creo que el gran problema que tuvo fue la inestabilidad. No hubieron 3 días seguidos con la misma dieta, ni 2 días seguidos, porque todos los días íbamos ajustando. Tampoco se hizo un ajuste súper estandarizado, estábamos recién iniciando con este trabajo y haciendo muchos otros ajustes. Por eso entró el ensilaje sorgo, el fardo de paja. Si hubiéramos hecho un ajuste más estabilizado con un solo material que ajustáramos el nivel, quizás la respuesta podría haber sido otra. Y al fin del cuento, tenía mejor calidad el pasto que lo que estábamos reemplazando en el otro. Entonces, ¿Por qué se decidió sacar el pasto en ese tratamiento? ¿Cómo?
¿Por qué se sacó todo el pasto en ese tratamiento? Porque se acabó, porque el tratamiento... no, sí, pero porque uno tiene 1,5 vacas por hectárea y el otro 3 vacas por hectárea. Y se le terminó todo rápidamente, es por eso. ¿Cómo los días anteriores? Sí. No, nosotros ahí somos religiosos, no hacemos esas cosas. No me acuerdo, francamente no me acuerdo, pero no, si es adaptación, es adaptación. Además seguimos las normas del fabricante. Claro, sí. Sí, de verdad que no me acuerdo cómo. Sí, ya capaz que sí, que agarrábamos las... Incluso puede hasta ayudar a expresar que efectivamente la dieta... Sí. Debo confesar que no me acuerdo para nada. Nosotros, hablando de eso, lo que vemos en el campo, en realidad, que a los 10 días aproximadamente empezamos a notar un cambio en las botas, empiezan a ser más blandas. No tenemos medido cuántos días son exactos, si son 10 o 17. Lo que sí vemos visualmente es que se en torno a los 10 días que se hacen la semana. Bien. Sí, 21 días parece largo como periodo de adaptación. 14, 15 los más estándar. Los Javier en realidad son lo que me comentó Pablo, lo que vemos es mayor performance, a veces mayor consumo y un mayor engrasamiento. Y lo que estamos evaluando también es el nivel de histilosis, si hay cambios en la flora microbiana en el rumen y ese periodo de adaptación, ¿cuánto es? ¿Son 10, son 7, son 17? Eso es lo que estamos midiendo. Y a su vez hay otro ensayo en dieta de corral con una dieta típica americana, como acá, que inicialmente usa en torno al 50% de fibra, que vemos una dieta con mucho grano, y en ese periodo corto uno logra tener un impacto o no. Eso es en realidad lo que estamos evaluando, pero lo que mostró el primer ensayo claramente es lo mismo que vieron ustedes, mayor consumo. Sí. Y el orden de magnitud es muy parecido. Es parecido, ¿no? 10%. Son, por ejemplo, en ganadería lo que vemos que también a veces estamos no sé si tanto en esta zona, un efecto interesante de los sordos forrajeros, que lo que tienen es mucha capacidad de carga, pero baja performance individual. Si nosotros logramos adicionar performance a capacidad de carga, es interesante. No sé si en esta zona se usa mucho sordos forrajeros, pero en Florida, que se usa mucho, por ejemplo, es interesante. ¿Quién hace el cierre? ¿Diego? No, hay algo que por ahí pasó rápido hoy, que debemos agradecer que está la gente de Socorruca, que hoy lo estamos incluyendo en la relación de ambas formuladoras, que eso a veces es muy mejor porque también facilita. Ya está previsto la nación con eso. Acá hay varios clientes de ambas cooperativas, agradecemos la presencia de ellos. Ustedes están recibiendo, los que trabajan con esa relación, están recibiendo la relación, y esto nosotros, como se llama, el súper concentrado directo, por ejemplo, caleándolo, cualquiera recibe una ración X que ya la tiene identificada, y él hace una inclusión, o sea, se pide con biopremis, y ya lo estamos incluyendo en ambas cooperativas no, si la podemos incluir en ambas empresas. Eso, digo, hay veces que la logística no es fácil, porque también hay autoconsumo para algunas categorías, o también vienen para mixer, pero bueno, nada, eso no nos parece menor de que eso ya viene incluido en la ración en algunos casos. Es algo, está bueno probarlo. Ahí tengo un empresario que dijo, no hay nada más caro que no probarlo. A mí me encantó esa. Y la repito como lo. Pero un poco es una forma más fácil de probarlo que en ambas muy dentro de la pasión. Fíjense el comentario. Le quería hacer después del cierre, nada, hacer después de todo que vinieron. Estamos como biopremios. Estamos con un lindo desafío, estamos muy contentos. Estamos queriendo dar un nuevo avance en el cliente y nada. Agradecerte nuevamente, Pablo, y el equipo. La computadora también que nos
Hola, Catú. Así que nada, gracias. Si queda alguna pregunta o algo, si no, por todo el filo nomás.